¿Existe la crisis de la edad antes de los 30? Sí existe. Yo renuncié a mi trabajo por la crisis de la edad. Me alejaba o parecía que me aislaba de las personas, que no quería salir incluso, pero es parte de la crisis. Tú estás pasando por algo normal que nadie nos dice. Un estudio de LinkedIn del 2017 descubrió que el 75% de los profesionistas experimentan la crisis del cuarto de vida. Y adivinen a qué edad es. A los 26 y medio. A los 26 y medio es la edad exacta en donde se presenta. El doctor Oliver Robinson de la Universidad de Greenwich en Londres es especialista en este tema y él menciona que hay 4 fases de esta crisis. O sea que no solamente es un berrinche, realmente las personas pasan por crisis de la edad y eso nadie se da cuenta. Todos creen que puede ser depresión y sí lo es parte, pero no sabemos el por qué o la razón exacta de lo que está pasando. El doctor Oliver Robinson menciona en la fase 1 cómo empiezas a sentirte atrapada en las mismas decisiones que has tomado durante tu vida, durante ese corto periodo de vida que has tenido como adulto joven y responsable. Empiezas a sentirte atrapada o con la carga de las decisiones que has tomado en tu carrera, en tu profesión, en tus relaciones. Empiezan a pesar tus decisiones. Fase número 2, la separación, que aquí es donde empiezas a dejar las expectativas de los demás que tienen sobre ti. Y me parece muy importante porque, por ejemplo, a mí en esta fase 2, bueno, ahorita les cuento bien cómo estuvieron mis fases, pero en esta fase 2 tal vez parecía que me alejaba o parecía que me aislaba de las personas, que no quería salir incluso, pero es parte de la crisis y es entendible. Ahora entiendo que tenía una justificación más allá de todos mis problemas que tenía en ese entonces. Sientes que tienes que alejarte de las expectativas de los demás, como dejar de a un lado lo que la gente quiere de ti, porque hay mucha presión en esta parte y es por eso que empezamos a caer también en crisis y en depresión. Bien, entonces la fase número 3, donde es un periodo de aislamiento y reconstrucción, que es donde tú empiezas a descubrir realmente quién eres. Empiezas a hacerte tus propias ideas sobre ti misma incluso, a saber qué te gusta, qué no, cómo quieres esto, cómo quieres o qué quieres en tu vida, más bien. ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué no? ¿En dónde vas bien? ¿En dónde no? Y creo que es la fase súper más importante y por eso es la 3, como que ya vas de salidita. También vas madurando las ideas que tú reúnes y aprendes y construyes ese ser o empiezas a construir ese ser que tú quieres ser, ese ser que te gustaría ser. Por último, la fase 4, que es donde ya sales del otro lado de la crisis. O sea, ya pasaste por esa crisis y ya sales siendo una persona reconstruida, con verdaderos valores que tú quieres. Creo que no todos pasan por esta crisis, no lo sé. Me ha tocado ver, por ejemplo, amigas y primas que me cuentan que sí pasaron y yo misma lo pasé. Pero también me ha tocado una prima que a mi parecer no pasó por eso. Pero no sabemos. Realmente es algo muy personal. Y qué mejor también
si te sientes perdida en esta etapa, porque es una etapa vital de la vida al final. Es una etapa que todos tenemos que pasar, que los adultos jóvenes pasamos para poder llegar a la madurez y poder construir nuestra persona, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestro plan de vida, claro. Y si pasas por eso, si estás pasando por esto, o si lo pasaste, o si todavía no tienes la edad, y tú sientes que necesitas ayuda, pide ayuda, sin miedo, sin juicios. Tú estás pasando por algo normal que nadie nos dice. Y es eso, nadie nos da la educación de que esto pasa, de que hay una crisis a esta edad. Y saben que a mí me dio exactamente a los 26 años y me dio exactamente. ¿Y a qué edad creen que pasa? ¿A qué edad creen que es esa crisis? A los 26 y medio. Justo dice 26.5 años. ¿Por qué? ¿Has escuchado del famoso Club de los 27? En el que artistas como Kurt Cobain y Amy Winehouse colapsaron por la presión de la industria y de la edad. La verdad que yo no sabía. Yo no sabía de este club hasta que una prima me dijo. O sea, yo comenté con mi familia, con mi tía y mis primas, cómo me sentía, que me sentía muy abrumada y como con algo de depresión. Y una prima me dijo, ¿qué no has escuchado del club de los 20? ¿Qué no has escuchado del club de los 27? Donde varios artistas se suicidan a esa edad y que está todo medio loco. Y yo no, o sea, nunca había escuchado de ese club hasta que me lo mencionaron y me puse a buscar un poquito más. Sí tiene que ver la industria en donde está envueltos, donde están rodeados. Menciono esos dos artistas, pero hay varios artistas durante las décadas que precisamente a los 27, entre 26 y medio y 27, pues tienen un accidente o mueren. Básicamente mueren. Sea por lo que sea, tal cual, pues de sobredosis también, de diferentes situaciones, ¿verdad? A esta edad creo que sí te puedes perder un poco. O sea, si no tienes los recursos para poder salir adelante, sí te puede llegar a afectar bastante y a caer en una depresión grave. Y no sé qué pasó con estos casos de los artistas. No investigué tan a fondo y no sabemos si es coincidencia o si realmente pasó algo. No sabemos. Pero bueno, así se denominó este club de los 27. Algo medio loco, medio coincidencia o realmente sí era la edad o era la industria en la que trabajaban o era el ambiente. Pero yo sí les puedo contar algo real que sí me pasó. Lo que yo les puedo contar es lo real que me pasó, mi historia, y precisamente fue a esa edad. Y creo que esta crisis fue el empujón para poder descubrir quién soy, quitarme miedos, quitarme ideas falsas de mí misma, juicios o quitarme inseguridades también. Creo que sí es una etapa vital en la que pues todos pasamos de alguna otra forma y creo que es normal porque estás adaptándote a tu nuevo yo. Realmente por ejemplo en México a los 18 tú sales de la preparatoria, del bachillerato y pasas a la universidad. La gran decisión que tienes que tomar de escoger una carrera, una profesión que vas a ejercer en un futuro, creo que es una decisión muy importante, de las primeras que tomas como adulto, después de haber cumplido 18 años, o como adulto ante la sociedad. Creo que es una decisión bastante importante que va a afectar el resto de toda tu vida. Al menos de que la quieras cambiar y hacer otras cosas, pero creo que es una gran decisión y no hay que tomarla tan a la ligera.
Si no estás seguro, tómate o segura, no. Yo recomiendo un año sabático. Un año donde puedas adquirir experiencia de todo, o de lo que te guste, o incluso laboral, poquito, aprender cómo se vive como adulto, porque vas a trabajar toda tu vida, o eso es lo que se espera. Sí, esta crisis fue importante para también empujarme a hacer cosas que antes no me atrevía, a quitarme miedos, enfrentarlos más bien, enfrentar mis miedos, y me empujó a hacer este canal precisamente y a disfrutar la vida, a hacer lo que más me gusta, digan lo que digan. Y cada historia es diferente porque cada individuo pasa por diferentes situaciones desde que naces. No todos nacemos en el mismo lugar, con la misma familia, y desde ahí empieza, de todos los factores que nos rodean. Yo fui mamá muy joven, a los 21 casi. Me embaracé a los 20 y tuve a los 21. Y desde ahí, pues empezó. Porque también como mamá nadie te dice que vas a pasar por un periodo emocional, de cambio emocional y físico y mental muy tremendo, porque a mí me pegó muy tremendo el posparto. Yo por un año no podía hacer nada sola, o casi nada sola. No podía manejar. Dejé de manejar un año sola porque me daba miedo salir con mi hija sola, o sea, manejando. Desde ahí empieza. Pasó el tiempo, me metí a una religión, me separé del papá de mi hija, y ahora a mis 26 y medio obtuve un trabajo muy buen remunerado, buenas prestaciones, buen trabajo remoto. Parecía todo estar bien. Y a esa edad, a los 26 y medio, yo ya tenía una relación. Había rentado casa, pero nuevamente me regresé a vivir a casa de mi mamá. Entonces ya había pasado por varias cosas. Entonces yo a los 26 y medio, yo tenía un buen trabajo, tenía otra relación, algo estable, ya llevaba un año más o menos. Tenía a mi hija de 5 años y me sentía totalmente cansada, abrumada, sin querer levantarme en la mañana, porque sin querer levantarme a trabajar, procrastinando muchas cosas, no tenía ganas de nada y estaba totalmente abrumada de muchas situaciones, cargando con mucha presión, incluso presión externa mía y de todo lo que había en mi alrededor. Todo para mí era demasiado. Me sentía perdida, no sabía ni para dónde, no estaba disfrutando nada. Había salido ya de la religión. Había salido de la religión a la que estaba. Perdí amigos, me dejaron de hablar. Estaba incluso perdida espiritualmente. Maru estaba perdida. Y no perdida de que caso perdido, no, perdida de gracias a Dios, no. Perdida en su camino. Perdida en quién era yo. ¿Quién era Maru en ese momento? No sabía. Entonces empecé con que odio mi trabajo, yo no quería esto porque yo no estudié esto. Fue como que el primer trabajo que tomas sí es muy importante, porque ese primer trabajo me llevó después de que egresé, ese primer trabajo me llevó al trabajo en donde estaba y donde todavía ejerzo, pero estaba muy infeliz. Y si te pones a pensar, no me faltaba nada. Gracias a Dios tenía mi familia, tenía una casa, tenía mi trabajo,
Pero bueno, eso lo entendí después. A estos 26 años y medio, es que es una locura porque son 26 años y medio exactos los que dice el estudio y son los 26 años y medio exactos que me pasó a mí. O sea, me vuela la cabeza ese dato. ¿Qué es lo que pasa? Yo ya no podía más y sentía que no estaba siendo la mamá que yo quería ser y sentía que no estaba siendo la persona en su trabajo que yo quería ser, no estaba dando los resultados que yo quería, no estaba en una relación que, pues que yo quería, como yo quería estar. Lo primero que hice fue terminar esa relación de pareja. Y poco a poco me fui dando cuenta que si no soltaba algo, iba a reventar. O sea, no iba a poder porque sí tenía pensamientos también de que ya me quiero morir. O sea, esta es la vida, qué horror. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Así va a ser toda mi vida. Ay, es que es eso. O sea, a esa edad te pones a pensar, así va a ser toda mi vida a los 26 años y medio. O sea, ¿y todos los demás años que te quedan qué? Eso lo entendí después. Y yo por mí misma reconocí que necesitaba ayuda y reconocí que no podía con todo. Porque aparte yo batallaba mucho para decir que no a las cosas o para poner límites. Y todo era sí, sí, no hay problema, yo lo hago, sí, sí, sí. Y eso me fue consumiendo también. Entonces, lo primero que yo reconozco es de que no estoy siendo buena mamá o la mamá que yo quiero ser para mi hija. No es de que fuera mala mamá, o sea, siempre he estado yo al pendiente de mi hija completamente. Pero algo me está impidiendo serlo. Me faltaba también experimentar esta parte de mi carrera, porque yo había estudiado comunicaciones y nunca había ejercido como comunicóloga en comunicaciones. Y a mí me quedaba esa espinita. También, por otro lado, empecé a asistir a las reuniones que va mi mamá, a las reuniones cristianas que va mi mamá, que me llevaba desde los 11 años, más o menos. O sea, yo ya conocía ese lugar y yo ya estaba preparada y también había llevado bastante estudio de la Biblia, entonces yo ya conocía de, de Dios y de la Biblia. De hecho, gracias, o sea, todo pasa por algo, todo. Y gracias a la organización en donde estuve, que también era muy demandante, pues pude aprender mucho y sacar muchas cosas buenas. Yo tengo mucho respeto por esa organización y me llevo todo lo bueno. Gracias a eso, soy la persona que soy ahora. Tengo la fe y desarrollé mi fe y conocí a Dios en ese lugar. Entonces, bueno, al final que salí me tomó bastante tiempo. Yo creo que me tomó como 2 años en recuperarme de haber salido de ese lugar. Fue algo muy impactante en mi vida. Pero yo seguí amando a Dios. Nunca te pueden medir la fe que tú tienes. Nunca pueden juzgarte con qué intención haces las cosas y nunca pueden juzgarte cuánto amas a Dios. Porque si me salía era de que no vas a amar a Dios, o sea, tú no amas a Dios. Entonces, bueno, empecé a asistir a estas reuniones y poco a poco, pues fui soltando también, fluyendo, dejando que esto fluya. Y me gustó que como yo ya tenía algo de conocimiento de la Biblia, pues afirmaba las cosas que yo ya conocía y también iba creando mis propias ideas
iba construyendo precisamente, iba construyendo mi ser, iba construyendo lo que es Maru. Y eso, bueno, vemos que es la fase 3. Debido a la organización en donde estaba religiosa, sí perdí bastantes amistades, tanto dentro como fuera. Y no socializaba, no tenía amigos, o los que tenía estaban lejos. Y esa parte también, pues afecta, te sientes sola, te sientes solo, cuando realmente no lo estamos, y esa es otra parte divina. El pedir ayuda no es falta de fe. Creo que es al revés. Es que Dios te está mandando la ayuda. Y yo, hablando con mi hermana Rocío, me recomendó ir a terapia con alguien que ella conoce. Y con miedo, con este miedo de que, ¿cómo lo voy a hacer para pagar? O sea, no tengo dinero para pagar un psicólogo, unas terapias. Todo el dinero que gano es para mi hija. Pero yo ya estaba a reventar y ya estaba desesperada de qué voy a hacer. De que no sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé si renunciar a mi trabajo, no sé si quedarme, no sé. Entonces fue que decidí hacer esta cita con el psicólogo. Y yo llegué y no sabes ni qué decir. Te dicen, ¿por qué vienes aquí? Pues no sé, o sea, pues empiezas a sacar todo. Y lo primero que yo hablé fue de mi trabajo. De que es que no sé si renunciar o no, bla, 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 bla. Yo creo que los psicólogos escuchan eso a diario, ¿no? Y más o menos me fui soltando, o sea, obviamente no le podía contar toda mi vida en una hora. Esto necesita de tiempo y paciencia. Y bueno, también ayuda el tener a alguien, y en este caso a un profesionista que te pueda escuchar libremente, que no te va a decir, no, eso no lo digas, porque sientes, o sea, eso no lo puedes sentir. No te va a decir eso, ¿por qué? Porque primero le estás pagando a una persona para que te escuche y para que te ayude a ordenar tus ideas. Y eso fue lo que pasó, me empecé a sentir con la libertad de poder contar todos mis errores, todas las decisiones que he tomado, mis arrepentimientos, mis miedos, mis corajes. Y todos necesitamos hacer eso. Todos tenemos que sacar eso con una persona que pueda sentirte libre de hacerlo. Y que al final para eso está. Y obviamente con Dios también tenemos ese acceso directo, pero en este caso pues es diferente. Y yo me comprometí y creo que mi hermana me dijo, yo no me acuerdo quién me dijo, pero me dijo, ve las primeras 4 sesiones y si no te gusta, lo dejas. Y yo la verdad que en unas cosas sí soy muy disciplinada, o me comprometo, pase lo que pase, voy a ir 4 sesiones, las primeras 4 sesiones, y después vemos. Fui la segunda, fui la tercera, y a la cuarta, ¿qué creen? Ya no quería ir. Ya no quería ir a la 4ª sesión de terapia. ¿Por qué? No sé. Pero recuerdo de que dije, no, ya lo voy a cancelar. O la voy a postergar, reagendar. Y dije, no, tú te comprometiste. Yo estaba de que esto no me está sirviendo. Y dije, no,
voy a ir a esta cuarta sesión y vemos qué pasa. Y fui en esa cuarta sesión, y en esa cuarta sesión fue que yo me empecé a sentir más aliviada. Terminando esa cuarta sesión empecé a hacer cambios en mi vida. Empecé a sentirme aliviada. Y ojo, no estoy diciendo que se necesitaban 4 sesiones para sanar. No. Cada quien sana a su ritmo. ¿Y saben cuántas sesiones me tomó a mí? 16 sesiones. Seguí yendo otras 12 sesiones. Pero en la cuarta sesión fue que un chip, algo se prendió en mí, se movió, que yo empecé a hacer cambios. Y empecé a poner límites. Empecé a perdonarme. A darme cuenta yo de cómo actuaba, de cómo pensaba. Yo me empecé a autoconocer. A volver a conocerme, porque realmente había perdido una parte de mí. Y lo primero que empecé a notar es que me sentí muy feliz de ser mamá de mi hija. Y algo que todos los días, casi todos los días le digo, soy muy feliz de ser tu mamá. Y antes era de que nunca me arrepentí de ser mamá. Siempre quise ser mamá joven. Fue sorpresa, honestamente, pero yo siempre quise ser mamá joven y bueno, después cuento bien mi embarazo, pero mi embarazo con diabetes tipo 1 joven fue una maravilla y por algo Dios lo trajo y si estaba también perdida en ese momento, mi hija fue mi luz. Entonces las cosas siempre pasan por algo y los planes de Dios son perfectos. Para empezar, me empecé a sentir muy feliz con mi hija, con la relación que estábamos construyendo en esa etapa. Me quité ideas de la sociedad, ideas de mi familia, ideas de la religión y empecé a desarrollar realmente mi fe y desarrollar quién soy yo. A mis 27 fue de prueba y error, porque salgo y veo la luz, así literal veo la luz del sol sobre mí y veo personas y veo el mundo, o sea, porque veo el mundo cómo funciona, cómo está vivo allá afuera, fuera de mi burbuja, fuera de esta telaraña que yo traía. Y la verdad que fue una experiencia que tenía que pasar, que al final no quería hacer, pero lo hice y lo logré. Y era una prueba más. Era una prueba de crecimiento también. Y después de eso también conocí el yoga, me inscribí a clases de yoga con mi mamá. Fue sanador, o sea, me alivió y no por ser yoga, sino pues las posturas de ese ejercicio, o sea, tal cual yo iba por mi bienestar, mi salud mental, mi salud física como persona con diabetes tipo 1. Fue muy bueno para mí y el poder controlar esta respiración, porque yo sentía a veces que no respiraba. Yo sentía que no respiraba de tantas cosas que estaba cargando. Y la verdad que tal vez no hice las cosas que yo quería hacer en ese año. Pero era necesario pasar por eso, porque luego vives tomando decisiones, pero como que te está empujando una tras otra decisión que solo tomas porque te empuja la vida, pero realmente no es pues lo que tú quieres o que tú esperas, o a veces ni las tomas conscientemente. Y empecé a equilibrar también mi vida, no encerrarme tanto en el trabajo o en la casa o en mis ideas. Empecé a socializar y a explorar y a atreverme a hacer cosas. A los 28 y medio dijeron, oigan, vamos a hacer un baile de mamás, ¿quién quiere participar? Y yo sé de que
Ay, qué oso, no, yo nunca participaba en eso. Y dije, va, yo participo. A los 26 años y medio yo ya me sentía vieja. ¿Por qué? Si estás en plena juventud. A los 28 años me empecé a sentir joven, otra vez. Empecé a regresar a mi juventud y a mi energía y a mis atrévete a hacer las cosas, no pasa nada si haces el ridículo, y amo ser mamá joven también, crecer con mi hija en cada etapa es hermoso, me encanta ser mamá joven. Y fue como que, ok, va, yo participo, y fue que me empecé a animar, y gracias a eso encontré a una personita muy especial que me llevó a otras 5 o 6 personitas especiales. A un grupo de amigas, pues de mamás, que ya tenemos cosas en común, que a pesar de que todas somos de diferente edad, bueno, más o menos estamos como en cierto rango de edad, yo soy la más joven, encontramos muchas similitudes y encontramos un gran grupo de apoyo y un grupo social y un grupo de diversión y vaya que me ha cambiado la vida. Llevo un año casi conociéndolas y me han cambiado la vida. Poco a poco te vas rodeando de personas, pero ¿por qué te atreves otra vez a ser tú misma? Pues porque ya dejaste las inseguridades, ya trabajaste en eso, ya sanaste, ya eres otra, ya eres tú misma. Y estoy muy feliz por eso. Porque todos los días doy gracias. Gracias por todo lo que tengo. Gracias porque yo soy luz, porque soy tu hija. Porque soy hija de Dios. Gracias por todo lo que he pasado, porque todo lo que he pasado me ha hecho más fuerte. Gracias por los sueños que tengo. Gracias por el valor que me has dado, incluso de hacer videos, porque yo desde niña tengo sueños que nunca dejaron de existir, solamente se apagaron un tiempo porque pensé que ya no había más y otra vez surgieron sueños nuevos, metas nuevas y estoy muy feliz también de contar mi experiencia porque eso ayuda a otras personas también. El contar tu experiencia, el cómo lo viviste, cómo sanaste, nunca sabes a dónde puede llegar, a tal vez a una persona que lo necesita y eso me gustaría realmente mucho. Solo te puedo decir que no estás solo, que si lo necesitas, buscar ayuda te hace más fuerte, no al revés, no te hace más débil. Y encuentra la persona correcta con la que tienes que pedir ayuda, que en este caso puede ser un profesional de la salud. Y bueno, en mi caso, las personas que somos creyentes, pues Dios siempre va a ser mi fortaleza, mi guía y todo lo que soy. Ahora hago las paces con mi propio ritmo, las paces con mis sueños y las paces con el mundo, con la vida. La vida es bella. Siempre, siempre hay algo por qué agradecer. Así que si me quieres contar en qué fase estás tú de la crisis, o si a ti te dio crisis o no, o a qué edad te dio. Así que déjamelo en los comentarios y prometo leerlos para abrazarnos virtualmente. Y si a ti te gustó este video, suscríbete a mi canal porque en este canal sanamos juntos.